Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, Sí, profe. Ya, ya pues. Bueno, vamos a seguir con el tema, ¿cierto? Que estábamos viendo de problemas de transporte, viéndolos obviamente desde el punto de vista del transporte en sí o también con otras características o aplicados a otras situaciones, como por ejemplo de producción, ciertas situaciones de producción que también ahí más adelante vemos, hay algunos otros ejemplos. Hoy día vamos a ver en particular el tercer ejemplo que aparece en la PPT. Si usted revisa la PPT hay tres ejemplos. Y vamos a ver el tercero, que en particular, digamos, tiene una característica que es que es un par de características que son bien especiales. Que, a ver, ¿dónde está? Acá. Que es este ejemplo, porque hasta ahora, ¿cierto? Habíamos usado uno de los ejemplos de la PPT que vimos y también otros ejemplos que hemos visto, destinos ficticios, ¿ya? Y en este caso la necesidad en realidad nace de usar un origen ficticio, que obviamente obedece un poco la misma lógica que de los otros problemas que habíamos visto hasta ahora, que es que en el fondo cuando yo veo la oferta y la demanda, y obviamente veo si es que están cuadradas o no, ¿cierto? Que pues, la suma de la oferta debe ser igual a la suma de la demanda para que este problema tenga solución. Cuando no tiene, ¿cierto? Digamos, no tenemos esas dos cifras iguales, siempre se pueden hacer adaptaciones, digamos, que nos lleven a igualarlas de distinta manera. Y esas adaptaciones, lógicamente, que también deben ser tales que representen igual, sin ningún cambio, el problema original, que la solución, ¿cierto? Profe, ¿Sí? profe se refiere a no que queden iguales, pero que sean como proporcionales, como lo que hacíamos con las matrices anteriormente, que finalmente se debía multiplicar por un número para netear otro, algo así. No, en este caso, la suma de las ofertas, si tú sumas todo lo que hay en los orígenes, debe ser igual a la suma de las demandas, el total. Por ejemplo, si no Ah, se ya. tiene 10 fábricas y las envían a 20 destinos, no sé, pues si las 10 fábricas en productos suenan 10.000, suman 10.000, esos mismos 10.000 tienen que estar ser la suma de lo que todos los destinos te están demandando. Eso es lo que tiene que estar igual. El número tiene que ser igual, literalmente. Y ahí, claro, lo decía, siempre hay como, bueno, algunos trucos medios clásicos de cómo tratar eso. Hemos visto ya algunos pocos y ahora vamos a ver algunos otros que también, ¿cierto? Este otro, además de esa necesidad de generar un origen ficticio, este también tiene la necesidad de determinar ciertas cifras, ¿ok? Que, ¿cierto? En el modelo básico uno parte con la suposición de que conoce todo lo que ofrece cada origen y todo lo que consume cada destino. Y Profe, resulta, ¿sí? le quería preguntar, lo que pasa es que no pude participar en la clase anterior donde explicó la otra parte del ejercicio, pero según lo que Ya. estuve leyendo, el ejercicio tiene cuatro orígenes. ¿A qué se refiere con un origen ficticio? ¿Como un origen ideal? No, digamos, no, el origen ficticio literalmente no existe, porque por ejemplo tú tienes orígenes que son obviamente lugares ciertos, si piensas en un problema de transporte puede ser el origen de la carga, el destino, ¿cierto? Es el destino de la carga, quien se lo va a consumir, y eso obviamente origen y destino son reales. Tú matemáticamente, para cuadrar el problema, necesitas a veces crear orígenes o destinos ficticios, que en realidad no existen, simplemente es un efecto, tú los creas para que matemáticamente el modelo funcione de la manera que tú quieres que funcione. O sea, de alguna manera hay que buscar una proporción tanto del origen con el, ¿cómo se llama el otro factor, profe? El El destino. despacho, el destino, claro, para poder determinar bien cuál puede ser la mejor combinación, algo así.
No, origen y destino Tampoco. simplemente. Tienes que O ver. sea, es No, es que no hay determinar eso. ninguna proporción, no hay ninguna proporción de por medio. Sí, simplemente tienes que ver si la suma de ambos es igual y si no, obviamente ahí hay que hacer las modificaciones. Pero bien, si vamos a ver obviamente el ejemplo y ahí te vas a ir dando cuenta. Ya. ¿Ya? Y no es tampoco, no estamos siguiendo el ejemplo de la semana pasada, sí, en realidad todas las clases hemos visto ejemplos distintos. Y en todas hemos hecho la misma, digamos, de alguna u otra manera lo que vamos a hacer ahora. Siempre es cierto, hay variaciones y eso es lo que la idea de los ejemplos que estamos viendo es ir analizando esos casos, esas pequeñas variaciones que aparecen, para obviamente traducirlo a la misma estructura que es la que nosotros realmente podemos trabajar, porque esa es la idea. Eh, este caso, ¿cierto? Se trata, es, digamos, está más relacionado con transporte. En este caso es transporte de agua, ¿ya? De, digamos, como orígenes, aquí yo tengo tres ríos que se llaman Río Colombo, Sacron y Calori. Y esos tres ríos, ¿cierto? Se van a suministrar cuatro ciudades, que son, digamos, las que están acá: Verdú, Trofevi, Sancovo y Jolietlas. ¿Ya? En general, primero la figura es que cualquiera de estos ríos puede suministrar a cualquiera de estas ciudades, pero en particular, ¿cierto? La conexión entre Holy Glass y el río Calori no existe, ¿ok? Eso solamente, ese río en particular no puede suministrar a esa ciudad. Todas las otras combinaciones sí son posibles. Necesitamos, ¿cierto? Si esa, obviamente, desde la perspectiva de un problema, ¿cierto?, de transporte, nosotros aquí podemos claramente que los ríos son nuestros orígenes y las ciudades, ¿cierto?, nuestros destinos. Y obviamente aquí lo que debo transportar es el agua. En ese sentido, ¿cierto? También, como si nos recordamos cuáles son los parámetros que normalmente nuestro modelo necesita para funcionar. Por una parte, ¿cierto? Yo necesito los costos de todos los pares, orígenes, destinos que existen en mi sistema en general, ¿cierto? Aquí los tres orígenes, los tres ríos, son los que aparecen aquí en las filas. Y los cuatro destinos que aparecen, ¿cierto?, en este problema son las cuatro ciudades. Entonces, en cada combinación, origen, destino, ¿cierto? Yo voy acá en la parte central de esta tabla teniendo los costos de envío de una unidad de lo que sea. En este caso, ¿cierto? Agua. En particular, aquí están midiendo las aguas por acrepié, que en realidad son, digamos, una medida de volumen, ¿de acuerdo? Es como si fuera metros cúbicos, pero es una medida más grande precisamente porque estás pensando en abastecer ciudades, ¿cierto? Entonces, lógicamente, es una medida bastante más grande. Y esto, bueno, esta parte central, ¿cierto? Ahí me muestra cuáles son los costos de cada par, ¿cierto? Origen, destino, ¿cierto? Por enviar un pie, ¿cierto? Un acrepié. Y lógicamente, en la combinación particular del río Calori con Holy Glass, ¿cierto? Como me dicen que ese río no está particularmente conectado a esta ciudad, ¿cierto? En ese caso, donde está y la rayita, existe la prohibición, digamos, de envío de agua, lógicamente no se puede factible, no es factible enviar. Y eso, cierto, también en el modelo recordamos que tiene, cierto, una cierta representación matemática para que la solución no lo ocupe. También recuerden que en esos casos, por mucho que, digamos, o sea, yo sé que en la realidad no existe ahí una conexión, ¿cierto? Yo no puedo enviar agua entre ese par origen-destino particularmente, pero el modelo de transporte me exige, ¿cierto?, por estructura, que yo considere todas las combinaciones orígenes-destino. Así que obviamente voy a tener también que crear incluso una variable a esa combinación origen-destino, pero simplemente voy a tener que controlar lógicamente que el modelo y el proceso de solución ahí no le den ningún valor, que es obviamente la forma en que esto se puede resolver. ¿Qué otro dato necesito, cierto? Hay dos datos más que también necesito que me den para poder, digamos, resolver el problema, que son básicos en estas situaciones. Y una es la oferta, ¿cierto? ¿Cuánto
cada uno de estos ríos suministra el sistema en total. Ahí aparecen 50, 60 y 50, ¿cierto? Eso es lo que cada uno de ellos va a aportar, digamos, y la pregunta es, por supuesto, de qué manera esto se va a ir distribuyendo a las distintas ciudades, pero en principio eso es el total que tengo disponible. Y la otra parte, ¿cierto? Lo que también digamos, lo otro que necesito conocer para efectos de poder crear el modelo de transporte que corresponde, es lo que aquí tengo, ¿cierto? A través de las columnas, que, ¿cierto? Cada columna representa una ciudad y abajo, ¿cierto? Yo tengo cuántos son los requerimientos de cada una de esas ciudades, ¿cierto? Aquí es donde viene, ¿cierto? Otra de las particularidades que tiene este modelo, ¿cierto? Porque, como vemos abajo en las filas, tenemos dos filas en realidad. Una que es el mínimo necesario y otra que dice solicitado. Hasta ahora, ¿cierto? En realidad siempre habíamos trabajado con modelos que solamente tenían una demanda, una demanda específica, ¿cierto? Y resulta que en este caso, ¿cierto? Hay por lo menos tres ciudades, de hecho, ¿cierto? Que no presentan, ¿cierto? Una demanda única, una única cifra. Y eso, lógicamente, se puede modelar. Vamos a ver cómo se hace. Y se puede resolver, por supuesto, eso no es ningún problema. Pero tiene que hacer cierto ajuste, ¿cierto? Al modelo para que yo pueda trabajar con esta característica específica, ¿cierto? Que hay tres ciudades donde ellos piden una cantidad de agua que en realidad se mueve entre dos parámetros, ¿ya? En el primer caso, por ejemplo, Verdú, esa ciudad, ¿cierto? Pide que al menos le envíen 30, ¿cierto? De agua, pero obviamente lo que ellos necesitan, ¿cierto? Es 50. Ahora, cualquier solución, ¿cierto? Que tenga este problema, que esté entre 30 y 50 para esta ciudad, ¿cierto? Que en total se le envía a esta ciudad esa cantidad, ya va a estar, ¿cierto? Digamos, va a ser factible, va a estar ok y por lo tanto, ¿cierto? Va a considerarse, ¿cierto? Como una solución válida. Los Devils, otra ciudad, ¿cierto? En este caso es más restrictiva de lo que, digamos, están siendo las otras, porque aquí, ¿cierto? No me permite tener ni un mínimo ni un máximo, simplemente esta ciudad me dice que necesita 70 de envío y punto, ¿ya? Y le tengo que enviar los 70. Y las otras dos ciudades, si se fijan, están en una ciudad parecida a la primera. Sangou necesita básicamente 30, pero ellos también establecen que podrían o aceptarían, por lo menos, ¿cierto?, no recibir agua en absoluto. Por eso, ¿cierto?, su mínimo es 0. Porque obviamente puede pasar una situación así en la realidad, porque, no sé, pues esta ciudad puede tener otro origen, simplemente puede tener más fuentes de las cuales abastecerse, por lo tanto no le preocupa, ¿cierto?, particularmente recibir cierto de estos tres ríos puntualmente. Entonces, ellos se van a mover entre 0 y 30. Cualquier cifra, ¿cierto? Entre 0 y 30, para ellos va a estar ok. Holy Glass, en cambio, ¿cierto? Es un poco, no sé si opuesta a la anterior, pero tiene un comportamiento diferente, ¿cierto? Ellos como mínimo exigen que se les envíe 10, pero dicen que el infinito en el fondo, básicamente están diciendo que ellos aceptarían recibir todo el agua que le enviaran en general, ¿ya? No tienen, digamos, para ellos un límite superior, sino que cualquier cosa que le puedan enviar, ellos la estarían aceptando. Ahora, ¿es infinito? ¿Puede efectivamente ser infinito? ¿Qué dicen ustedes? ¿Podría o no ser infinito? Depende de la ¿Cuál es? capacidad de las fuentes, ¿no? ¿Cierto? En realidad, los infinitos en este caso no puede existir porque los ríos tienen una capacidad definida y el agua, ¿cierto? Aquí viene de esos ríos, entonces no tengo forma de obtener más agua de lo que los ríos me están ofreciendo. Así que en realidad este infinito no es tal cosa, no es un infinito realmente, ¿cierto? Va a tener un valor como O sea, límite. o sea, lo que dice
el ejercicio es que es un infinito en el sentido de que bajo esos rangos puedo trabajar, pero no es los rangos que yo puedo cumplir finalmente. Algo así, ¿no? Claro, claro, o sea, en el fondo ellos dicen básicamente que yo te recibo toda el agua que me puedas enviar. Eso es lo que ellos están diciendo al decir infinito. Pero de hecho no puede ser infinito porque no, el sistema no tiene agua infinita. Entonces eso es lo que obviamente hay que determinar cuál podría ser esa cantidad que ellos dicen que es infinita, pero lógicamente no corresponde. De ahí vamos a trabajar obviamente sobre ese infinito para ver qué valor se le puede dar. Eh, y esto, bueno, esta tabla, ¿cierto? La podemos llevar a Excel para empezar a trabajar como, digamos, obviamente el resto de la estructura, ¿ya? Para ver si obviamente nos coincide también con lo que sabemos del problema de transporte. Y si no nos coincide con lo que sabemos del modelo de transporte, tenemos, ¿cierto?, que hacer las modificaciones que correspondan. Así que, Profe, le tengo una duda. dime, Se supone dime. que en esa misma tabla que dice los mínimos necesarios, Sí. el primero va a ser el rango inferior, digamos, y el de abajo va a ser como el rango, pero va a seguir siendo mínimo. O sea, que uno va a ser mejor que otro, o siempre hay que trabajar de acuerdo a esos dos parámetros. Que en este caso sería entre 30 y 50, tengo 20 para poder moverme. Sí. Eh, o sea, trabajo con esos rangos. Mi máximo sería 50, entonces. Ujú. Sí, Ya. pero en realidad, o sea, podemos trabajar y hay que trabajar con los dos límites. O sea, la solución debe ser tal que en realidad, ¿cierto?, respete todos los rangos que aparecen. La solución, o sea, nosotros no sabemos cuál es la mejor solución, digamos, que tiene el problema, pero sabemos que la solución que vaya a encontrar tiene que ser, digamos, respetar los rangos que salen aquí para cada ciudad, sea cual sea, digamos, esa combinación en particular. ¿Ya? Aquí, aquí mucho parece. Entonces, primero en realidad vamos a construir como nuestra típica tablita, ¿cierto? Que vamos a darles índices, primero lugar a los ríos. Ahí sí, ¿cierto? Vamos a poner Colombo, Sacan y Calori. Ya, estos son los tres ríos, ¿cierto? Son nuestros orígenes. Y por ahora, ¿cierto? Vamos a considerar, ¿cierto?, las ciudades de 4 ciudades como destinos. Y arriba, ¿cierto?, le vamos a dar también sus nombres. Corrí mucho. ¿Se ve bien ahí el tamaño de los números o está muy pequeño? ¿Lo puedo agrandar lógicamente? ¿Está por ahí? No, demasiado. ¿Qué hice? Me había corrido mucho, no me había fijado que estaba por acá. Ahí sí. Ya. Y esta cierta parte pasa a ser un poco nuestra tabla base, ¿cierto? Que es donde nosotros tenemos que colocar nuestros distintos parámetros. Recuerden que en el fondo el modelo, ¿cierto?, de transporte necesita su tabla de parámetros y eso es lo que aquí tenemos que comenzar a construir. Vamos ahí, ya. Esta fila, ¿cierto? En particular la última aquí que todavía no tiene encabezado y la de acá, ya se los daremos, ¿cierto? Hemos hecho esto también en los ejercicios anteriores. Y bueno, con la información, ¿cierto?, que nos daban originalmente desde el problema, y hay muchas de estas posiciones, ¿cierto?, que nosotros ya podemos, que podemos lógicamente llenar. Primer caso, ¿cierto?, los costos. Verdú, con los 3 ríos, ¿cierto?, tiene sus costos aquí indicados, 16, 14 y 19, ¿cierto?, que es el costo unitario de enviar de cada uno de estos ríos, ¿cierto?, una unidad, que en este caso son acrespiés, ¿cierto?, de agua a la ciudad de Verdú.
Los débiles tiene 13, 13, no. $22, 19 y 23. 17, 15, ¿cierto? Y eso, bueno, son los costos originales. Y aquí, en esta celda, ¿cierto? Que es donde está la prohibición de que yo pueda enviar, ¿cierto? La agua, porque el Cerrillo en particular no está conectado a esa ciudad en particular, ¿cierto? En este caso tenemos que recurrir a nuestra clásica, digamos, al truco, uno de los primeros trucos que vimos, ¿cierto? De los problemas de transporte, que es, en principio, ¿cierto? Considerar el coeficiente m, ¿cierto? Que recuerden que m es un coeficiente, ¿cierto? Que nosotros después tenemos que efectivamente darle un número a ese coeficiente, pero es básicamente un coeficiente lo suficientemente grande para que en relación a todo el resto de los coeficientes que participan en este problema, lógicamente sea muy desventajoso que haya ahí una asignación de agua, de envío de agua. Por eso, ¿cierto? Es básicamente una prohibición al ponerle, ¿cierto? Ese m como coeficiente. Al final de las filas, ¿cierto? En este caso se le llamó recursos. Tenemos que indicar la disponibilidad de recursos de cada uno de los ríos. Recuerden, aquí las filas en el fondo representan orígenes, las columnas representan destinos, y acá abajo vamos a poner demanda en general. Y vamos a poner una sola fila, ¿ok? Después vamos a descubrir cómo utilizamos una sola fila, porque el modelo de transporte, ¿cierto? En realidad no acepta esto de esta manera, que tenga dos filas de demanda. Acepta una sola. Y nosotros tenemos que encontrar, lógicamente, la manera en que esto represente, digamos, la misma situación que está ahí abajo. ¿Qué valores colocar ahí? Bueno, eso es lo que ahora vamos a analizar, ¿cierto?, dentro del problema. Y antes de eso sí, vamos a hacer nuestra suma de comprobación. ¿Cierto? Colocamos en esta esquinita la suma de la oferta menos la suma de la demanda para comprobar que efectivamente, ¿cierto? Yo esto lo tengo en cero, que efectivamente, ¿cierto? Está balanceado. Aquí todavía no he escrito, por supuesto, las demandas, así que lógicamente cero no me va a aparecer. A ver, de las ciudades que están actualmente, digamos, en este problema, ¿cierto? Con la única quizás que yo tengo un poco más de claridad de cómo modelarla, ¿cierto? En un principio es con los débiles. ¿Por qué? Porque, ¿cierto? El mínimo y el máximo en ese caso son la misma cifra. No me permite, ¿cierto? Tener un suministro distinto de 70. Así que por lo tanto, los débiles sí, su demanda es 70. No hay nada que hacer ahí. Pero las otras situaciones, ¿cierto? Son las que tienen un máximo y un mínimo. Y ahí, ¿cierto? Es donde yo tengo que encontrar de qué manera represento esa situación de un máximo y un mínimo, ¿ya? En un principio, ¿cierto? Aquí, bueno, hay como dos arreglos que hacer, ¿cierto? Para que esto funcione. Véalo, voy a crear ahí una columna y voy a crear una fila extra. Y ya les vamos a decir, ¿cierto? Para qué tenemos esos dos espacios. Piénselo de este modo. Y que aquí hablemos también de Verdú. No le vamos a poner índice por ahora. Y separémoslos de esta manera. 30 y 20. ¿Qué son esos 30 y 20? Lógicamente el 30 y 50, pero expresado, ¿cierto?, a través de los márgenes. 30 es el mínimo necesario y 20, ¿cierto? La diferencia del 30 hasta el 50, de los 20 que hay ahí, son los opcionales, ¿cierto? Esa parte es diferente en comportamiento los 20 a los 30 de antes, pues los 30 sí son obligatorios. Esto, ¿cierto? Bueno, como es
de estos ríos, las fuentes, y la ciudad de destino es la misma, los costos deben ser lo mismo. ¿Cuál es la diferencia de comportamiento entre estas dos columnas? ¿Cierto? Es que en el caso de la primera, yo estoy obligado, ¿cierto?, a suministrar los 30. Y en el caso de los 20, yo no estoy obligado. Lo podría hacer, por supuesto, pero nada me obliga. Y Finalmente es como un costo fijo, ¿no, profe? O sea, tiene que ir sí o sí a ese destino, esa cantidad. el 30 sí, claro, esa parte es obligatoria. Y eso hay que modelarlo obviamente de esa manera. Aquí no puedo, digamos, dar la opción de que esos 30 no se envíen. Pero con los 20 es todo lo contrario. Yo tengo que dar la opción de que exista la posibilidad de no enviarse. Y aquí es cierto, como que obviamente el enunciado del servicio del problema lo decía, aquí es donde aparece en el fondo un cuarto origen ficticio, que ya le podemos llamar el río falso, ¿ya? Que obviamente no existe, no tiene agua, no hay nada que hacer ahí, pero me va a permitir compensar, ¿cierto? Y modelar matemáticamente el comportamiento, ¿cierto? Que yo quiero que esté representado. Y ahí, claro, tienes precisamente la diferencia entre entre estas dos celdas en particular, ¿cierto? Que eso ahí es donde está el tema. Voy a checar un poquito esto. El tema es, este río falso, ¿cierto? Que no tiene agua, lógicamente, ¿podría en el resultado suministrarle agua al caso de Verdú 1 a los 30 obligatorios? ¿Cómo fue, profe? Ese río, ¿cierto? Que yo inventé, un río falso para que me cuadrara matemáticamente la situación. ¿Podría yo ocuparlo para suministrar agua de los 30, ¿cierto? Que tengo ahí como obligatorios para la ciudad de Verdú? Porque aquí todo se trata de qué río, pues efectivamente enviar agua. Entonces ese es el tema. ¿Qué ríos pueden enviarle agua a qué ciudades? Ese es como lo que los costos tienen que reflejar. Y en esta situación, claro, el punto es ese. Según lo que entiendo, profe, que si ese es un origen ficticio, solamente ¿Sí? puede desplazar o su destino tendría que ser ficticio, o sea, solamente puede repartir al de 20 en vez del 30, ¿no? Ya, o sea, no es que el 20, el destino sea ficticio, pero es opcional, que es diferente, ¿ya? Entonces, pero sí estás como apuntando precisamente a dónde va la solución, ¿cierto? En el caso de los 30 que son obligatorios, ¿ya? Yo no puedo usar, digamos, este río que creé ahora ficticiamente para suministrar agua ahí, porque los 30 obligatorios, como es agua real que yo necesito suministrar, lógicamente tiene que venir de alguna de las tres fuentes originales que efectivamente tienen agua. Entonces acá, en esta combinación particular, ¿cierto? Del cuarto río y la primera ciudad, que aquí vamos a llamarle, bueno, le vamos a llamar 1A de hecho, para hacer una diferencia con el otro Verdú que es 1B. En este caso, aquí tiene que haber una prohibición. Y eso es de nuevo, ¿cierto? Nuestro coeficiente M. ¿Para qué? Cuando el problema solucione, ¿cierto? Digamos, el método solucione el problema, ahí por nada del mundo vaya a ser una asignación de agua, que no le vaya a enviar agua falsa, digamos, para que se satisfaga los 30 mínimos. Pero el caso distinto es acá, pues al lado, ¿cierto? Donde tengo 20 que son opcionales. Y si son opcionales, esa cantidad de agua podría venir, ¿cierto? Tanto de los ríos originales, efectivamente yo podría suministrarles agua, esos 20 opcionales a las ciudades, pero también podría no ser en absoluto. O bien puede ser una combinación de ambos. Quizá enviarle 10 sí y los otros vientos 10 no, o cualquier número entre medio, obviamente, cualquier combinación entre medio también se puede dar. El tema es este coeficiente, puntualmente, el que está ahí, ¿cierto? ¿Qué coeficiente es? ¿Con qué valor le doy para darle la posibilidad de que no le envíe agua? Porque, ¿cierto? Lo que representa esto, si después mi variable x4, ¿cierto? 1b, esa combinación en particular, decide ser distinta de 0,
¿cierto? O sea que en el fondo estoy enviándole agua falsa a esta ciudad. Tiene que ser un costo tal que obviamente no me influya en la solución general. Y la solución general es todo el resto, ¿cierto? Son todos los coeficientes reales, o sea, todos los costos reales, esos sí son los que me van a determinar mi costo total. Entonces, ¿qué valor es el que debe ir ahí? O sea, como es opcional, no debería ser como de 0 a 20. O sea, No, tendría que el ser el costo, mínimo de ese, un uno. o sea, no, pero es costo lo que tienes ahí, ¿cierto? Esa celda donde lo que tenemos aquí en el centro de la tabla son costos. El tema es, claro, ¿qué costo le puedes dar para que en realidad no te influya en la solución? Si eso es lo que tú quieres, que no te influya en la solución. Porque ese río falso tú lo creaste solamente para, digamos, cuadrar matemáticamente la situación. Profe, ¿y un costo promedio? No, pero que sería un costo positivo y tú no necesitas, lo que quieres lograr es que no te influya en la solución. O sea, que no influya en el sentido de que no sume costos, porque en realidad es agua que tú no vas a enviar, entonces no podría estar sumando costos. Si ese es el tema. Como esa agua no existe, Entonces cero, po, ¿no? exacto, es cero. Si esa es la situación, esa agua no existe, tú no la vas a enviar jamás. Es lo mismo, bueno, pues cuando vamos a ver modelos de producción pasa algo súper similar, o sea que hay, por ejemplo, capacidad de producción que tú no ocupas. Y si es una capacidad que tú no ocupas, ok, en realidad nunca lo fabricaste, entonces nunca incurriste en ningún costo, pero hay que reconocerlo de esa manera, o sea, te costó cero. Pero la capacidad tiene que ser ocupada porque así funcionan los modelos de transporte. En este caso, esa agua debe ser enviada, pero en realidad es agua que no existe, lógicamente, y por eso cuesta cero. De esa manera, en realidad, se pueden cuadrar los problemas, ¿cierto? Reconociendo como la existencia matemática de algo, ¿cierto? Pero obviamente es separarlo también de la situación real. Y tú lo que quieres como resultado del problema es que te dé un resultado de la situación real, ¿cierto? El resto es ajuste matemático para que el modelo lógicamente funcione. ¿Se entiende cuál es la idea, digamos, o la diferencia entre las dos columnas estas? Si no, pregunten nomás. ¿Se entiende o no se entiende? Eh, Se entiende, pero sigamos con el ejercicio. Ya, pero por ejemplo ahí mismo en la que sigue, ¿cierto? Los débiles. Ellos piden 70 o nada, ¿sí? O sea, 70 o 70. En realidad no dan ninguna opción de que uno pueda, digamos, recibir una cantidad diferente. Como estoy obviamente fijando los costos de este río falso, ¿qué costo es el que correspondería en esa fila? También cero, ¿no? M, po. No. Claro, ¿por qué? ¿Cierto? No, porque es cero cuando tú quieres, o por lo menos le tienes que dar la opción de que lo ocupe, ¿ya? Y cuando no lo puede ocupar es cuando van las M's. Y en este caso, ¿cierto? Como los 70, ellos pidieron 70 y nos dieron la opción de que en realidad no se les enviara, tú tienes que enviarle los 70. Entonces esos 70 en ningún caso deberían venir, digamos, del río falso, si ese es el tema. Entonces esto sí es M, porque esa combinación particular no puede darse. El río falso no puede enviarle agua a los débiles porque en realidad ellos necesitan agua real, ¿cierto? Ese es en el fondo el tema. ¿Entiendes? ¿Sí o no? Sí, o ¿Sí? sea, sí, sí. Ya, vamos a ver qué tal. Go, las otras ciudades, ¿cierto? Ellos piden 30 o como mínimo cero. Y pasa una situación también intermedia a las otras dos. Ellos, obviamente, si tú le envías los 30 o cualquier cifra entre 0 y 30 que sea superior a 1, el agua que les envíes real va a venir de alguno de los tres ríos originales.
Pero también existe la posibilidad de que no le envíes agua en absoluto, porque ellos, ¿cierto?, lo permiten así. Entonces, aquí, el coeficiente, ¿cierto?, en la cuarta fila para esta ciudad en particular, ¿cuánto debería ser? ¿O cuánto podría ser? Es una situación intermedia a las otras, en realidad. Es que, profe, yo lo que entendí, ¿Mm? según lo que ¿Ya? estoy haciendo lo mismo que en su Excel, pero ¿Ya? me adelanté un poquito con SunGo. Yo ¿Ya? lo que hice ¿Ya? fue hacer un 3A y un 3B, ya que en uno va a haber 30 y en otro va a haber 0. No sé Ya. si está bien Pero en este interpretado. caso, pero en este caso el cero en realidad, digamos, como es, acuérdate que después cuando nosotros tenemos las soluciones, ¿cierto? Y comprobamos las soluciones, nosotros vamos a sumar por fila y por columna, ¿cierto? Los valores. Entonces, si tú a una columna le pones cero demanda, en el fondo jamás te va a hacer una asignación ahí. O sea, no es parte de la solución. En este caso, ¿cierto? Sango es también una situación híbrida a las dos anteriores, porque a Sango tú puedes en los dos extremos, o sea, o enviarle agua real, ¿cierto? Los 30 completos, o en el otro extremo no enviarle nada, porque también ellos lo permiten. Así que en este caso particular, ¿cierto? Ahí sirve un cero, porque ellos aceptan, ¿cierto? Que tú te muevas entre nada y los 30. Por eso en este caso solamente con una columna, digamos que cubra todas las posibilidades es más que suficiente. Pero son particularmente ellos los que dejan hacer eso. ¿Sí? ¿Se entiende? Si Sí, hubieses hecho lo ahora otro, que veo mi Excel, sí me hace sentido porque finalmente cuando no tienes nada y tienes como una opción de enviar, cuando existe la ujú, opción, no existe la M, ya que sí existe un rango en el cual moverse. O sea, es como la conclusión que puedo sacar. ujú. Claro, o sea, en este caso el rango es completo, no hay un mínimo, entonces por eso también se le permite incluso nada. Y dejándolo de esa manera, bueno, obviamente pues como hemos visto en otros problemas, la columna está en la solución de las variables que están involucradas en esa columna, ¿cierto? Lo que van a entregar como resultado, ¿cierto? Son 30 en total, con alguna distribución. Y ahí, claro, el modelo verá si que efectivamente le conviene o no enviar agua total, parcialmente, o si no le conviene en absoluto. Y ahí vendremos la solución. Ya. Holy Glass tiene su particularidad, ¿cierto? Tiene un mínimo y bueno, tiene un máximo, obviamente, porque el agua no es infinita, así que nosotros sabemos que debe tener un máximo. Lo que pasa es que ese máximo no nos dijeron cuál era. Entonces aquí sí, ahí vamos a hacer un 4A y un 4B. Como el río Calori no está conectado a Holy Glass en absoluto, eso sigue siendo una M ahí. Los costos, lógicamente, van a seguir siendo iguales desde los otros dos ríos, del Colombro y el Sacron, porque sigue siendo la misma ciudad. Aquí yo solamente estoy separando las dos situaciones. La de 10, que es el mínimo obligatorio, y la de esta otra cifra que no conozco, que esa es obviamente lo que tenemos que tratar de determinar. En este caso, como esto es obligatorio, ¿cuál es el coeficiente que tiene que ir acá, en la cuarta, en el río falso? Según lo que entendí, una M, ¿no? ¿Cierto? Como el caso anterior, ¿cierto? Es exactamente la situación, digamos, de Verdú con sus 30 mínimos, ¿cierto? Y tenía mínimo y opcional, en este caso, como es el mínimo, también M. Y acá, obviamente, independiente del valor que vaya a haber abajo. Eso vamos a ver ahora, lógicamente, cómo nosotros determinamos ese valor que va acá abajo. Pero el costo, ¿cierto?, de enviar agua falsa, ¿cierto?, a Holy Glass en la parte opcional, independiente del valor que sea, ¿cuánto sería? También obviamente guíense ahí por las otras situaciones. O sea, según lo que entiendo, uno tiene un total de recursos, que en este caso son los 160.
¿Qué pasa si yo coloco el 0 porque ya estoy cubierto por todos lados, digamos, respecto Ya, pero a mi rango? sí, pero todavía hay una parte que ahí nos falta, así que no es problema por eso por el momento. Sí, va a Eh, ser cero, va a ser cero. Obviamente porque sigue siendo agua falsa y obviamente si yo no le envío aquí lo opcional que vaya a ser, tengo que, no me puede influir lógicamente en la solución. Ahora, ¿qué es lo que continúa? Vamos aquí a esto, agrandar esto para acá. Por el momento, si nosotros vemos lo que nos ofrecen los orígenes, tenemos 160. Si vemos, ¿cierto? Todo lo que los destinos nos están pidiendo, tenemos ahí también 160 por ahora. Pero nos falta esa cifra y nos falta esta otra. Y obviamente tenemos que poner una cifra ahí, porque lógicamente el modelo funciona así. El modelo de transporte me obliga a que yo defina todos los orígenes y todos los destinos, y todos obviamente eso con sus respectivas cifras. Así que así como está, no me sirve, por supuesto, por ahora. Entonces, Profe, ¿cómo? ¿Sí? en este caso, ¿es cuando las dos variables tienen que ser iguales? Porque algo así comentó al principio de la clase. Exacto, eso es lo que me falta. O sea, por el momento, ¿cierto? Yo tengo balanceados los orígenes con los destinos, porque los dos Exacto. obviamente están 160, Y pero no entonces lo tengo cualquier dato completo. incide en el otro y tendrían que ser iguales. Claro, pero el tema es cuál, ¿cierto? ¿Qué dato es el que tiene que ir ahí? Y ahí obviamente esta cuestión no tiene, es un caso particular, digamos, de este modelo, pero obviamente es lo que en general uno tiene que tratar de hacer cuando se enfrenta a situaciones donde uno debe determinar esas cifras, que es básicamente ya ir literalmente a un tema de sentido común. Acá le sirve más quizás la tabla de abajo, ¿ya? Pensando aquí en lo mínimo y solicitado que cada uno de ellos pide, piensen cuánto es realmente lo máximo que podría llegar a recibir aquí esta ciudad, dado lo que las demás ciudades están pidiendo. Porque tampoco es que pueda recibir los 160. Profe, O ¿no sea, sería es- 20? Porque si no enviamos los 20 de Verdú, ¿Ya? podrían ir a Holy Glass, ¿o no? Por ejemplo, ¿cierto? Va por ahí la cosa, pero no son solamente los 20. Sigue con ese mismo razonamiento, pero viendo el resto, cómo influyen las demás ciudades. ¿Cuánto es las lo 30. máximo que podrías llegar a tener disponible para ellos? Yo, o sea, estoy como viendo, por ejemplo, estoy viendo Verdú y Sango, ¿Ya? que es opcional los 20 y los 30, po. O sea que si no ¿Ya? los enviamos, tenemos la disponibilidad de 50 para ¿Cierto? Holy Glass. ¿Cierto? Esa es una forma de verlo, precisamente. O lo otro, pues que obviamente el mismo razonamiento que hiciste tú, pero por el lado contrario, ¿cierto? Si ves los mínimos, ¿cierto? Entre Verdú y los Devils, lo mínimo que ellos piden, ¿cierto? Son 100, el 30 más 70, ¿ya? Entonces, todo el resto que queda, de los 160, obviamente, de recursos que había en general, hay 60 que no están ocupándose en mínimos, ¿ok? Para dentro de las otras ciudades, sin considerar Holy Glass. Entonces, esos 60 como máximo son los que podrías enviarle a Holy Glass. Ahora ellos, claro, tienen 10 como mínimo. Y si acá abajo, en realidad el 60 iría ahí, donde está el infinito. Pero si ese 60 lo colocamos obviamente aquí en nuestra tabla, ¿cierto? En nuestra columna, que es donde ya tenemos separado lo fijo, digamos, o lo mínimo de lo opcional, acá arriba, ¿cierto? Es donde tiene que ir el 50 que mencionaste tú, que precisamente lo habías visto desde, ¿cierto? Desde otra perspectiva, pues viendo solamente sumando los opcionales, que era precisamente lo que se les puede enviar como opcional a Holy Glass. Entonces ahí aparecen, ¿sí? En realidad, en total a esa ciudad se le pueden enviar hasta 60. Y de esos 60, 50 son opcionales. ¿Eso por qué? Porque obviamente responde a los mínimos
que les puedes enviar a las demás. O sea, pensando en que si en el caso extremo la solución fuera que tú le envías a Verdú y a los débiles solamente sus mínimos y a Sango nada, lo máximo, lo mejor que te podría pasar a Holy Glass es que les llegues a enviar 60. Si no, no puedes, no tienes de dónde sacar más. ¿Se entiende por qué se construye así? ¿Sí? ¿No? ¿Dudas? Sí, sí, sí se entiende, profe. Ya, Ahora, un detalle, dime. solamente viendo las M, que yo las veo reflejadas como mínimos, o No, no, no no, un sé qué coeficiente significa. grande. Ah, ok. Pero finalmente, esas M siempre se ocupan cuando existe un mínimo de rango, y después la B siempre tomaría como la diferencia que tengo entre los dos rangos, ¿no? En Eh, este caso, el 1A, tengo mi rango parte desde el 30, y el B, como tengo máximo de 50, sería 0 y 20 siempre mi rango. En este caso de SunGo, como mi rango parte en 0 y tengo la opción, no tendría una M por lo mismo. O sea, estoy tratando de razonar más o menos sí, sí. el- Pero esos ceros, la recuerda que plantilla. los ceros que están aquí en el río falso, en realidad no es cero de agua, es cero de costo, ¿ya? No es cero de agua. Lo que están recargadas en toda esta parte central son costos. Y lo que tú dices en esta fila en particular es que, bueno, dado que esta agua en realidad no existe, obviamente no te cuesta enviarla. Y es solamente para absorber matemáticamente, ¿cierto? El equilibrio que existe detrás del problema, pero no es en realidad que tú vayas a enviar agua aquí, por eso, y no es agua lo que está representando, es costo, ¿sí? Sí, Ya. Y me falta, bueno, un solo dato, que en realidad ya también está ahí bien claro cuál tiene que ser, ¿cierto? ¿Qué dato es el que me falta ahí? un 50 para Exacto, que quede en 0. porque ahí es donde me cuadra. Y ahí sí ya tengo el modelo balanceado, cumple con todas las condiciones que debe cumplir. Primero, oferta y demanda están cuadradas. Tengo todos los costos, ¿cierto?, de todas las combinaciones de orígenes y destinos. M, como hemos hecho otras veces, ¿cierto?, más adelante le vamos a dar efectivamente un valor. Tenemos que hacerlo. Pero, ¿cierto? Por el momento lo vamos a trabajar así y pues lógicamente elegimos qué valor le damos. Recuerden que debe ser un valor lo suficientemente grande para que sea notorio que obviamente no pertenece a los coeficientes originales. En este caso yo siempre les decía, no sé, pues, consideren por lo menos algo que sea unas 100 veces más grande que el coeficiente más grande que tengan en el resto de la tabla. Aquí, cada si fuera 1000, 10.000, lógicamente se nota que no es un coeficiente o un costo que realmente corresponda a los reales del problema. Pero eso es cierto ya es cuando ahora lo resolvamos a través de software. Ya. Esta tablita de abajo, bueno, ahora ya no nos sirve, así que la vamos a ir tirar por ahí a algún lugar donde no moleste. Y ahora, bueno, hay que resolverlo. No sé si prefieren resolverlo en Excel o en Bingo, porque, a ver, déjenme, eso es lo otro que vamos a hacer aquí, que les explico para qué lo estoy copiando y borrando. Ya. En este caso, de acuerdo, otra cosa también. ¿Cuántas variables tiene este problema? Recuerden que en los problemas de transporte, el total de variables es igual a la multiplicación de los orígenes con los destinos, ¿ya? Tengo 4 orígenes, tengo aquí en realidad 6 destinos. Originalmente eran 4, pero mi modelo termina, ¿cierto?, con 6 columnas para representar la situación, obviamente, que me están diciendo. Y en este caso, ¿cierto? Entonces tendría 4 por 6 en total, 24 variables. El tema, ¿cierto?, de tener 24 variables, por supuesto, lo pueden resolver tanto en Excel como en Lingo, no hay ningún problema. Pero en caso de Excel, ¿cierto?,
cuando ya empiezan a tener tantas variables, empiezan a ser un poquito más complicado, digamos, el manejo de las fórmulas y los espacios y qué sé yo. Y este caso, ¿cierto? De 24 variables, incluso todavía es chico. O sea, poco más adelante íbamos a ver ejemplos que fácilmente ustedes pueden llegar a 60 variables, 80 variables, y lógicamente una tabla en Excel de 80 columnas, bastante fácil, ¿cierto? Perderle el rastro y la forma y cometer errores ahí. Por eso en realidad les aconsejo en general que trabajen más en Lingo en estos casos que en Excel, porque en Lingo se ve más compacto también el problema. Pero igual, les pregunto qué prefieren usar, qué cosa, con qué software lo vamos a resolver, qué prefieren. No sé, profe. ¿Qué recomienda usted? Sí, yo prefiero que lo hagan en Lingo porque es menos probable que cometan errores. Excel probablemente lo conoce más y toda la historia, pero de verdad, o sea, en este problema todavía es chico, 24 variables para un problema de transporte todavía es pequeño, pero realmente hay algunos problemas que vienen después, no, o sea, estos son 3, 4 veces la cantidad de variables que hay aquí, y ahí sí que lógicamente se les va a hacer súper difícil en el fondo trabajar obviamente en Excel, porque hay demasiadas columnas, empiezan a aparecer demasiadas columnas y es re fácil ahí cometer errores y básicamente se los digo por eso. Profe, ¿y eso se debe a que hay que generar como muchos orígenes ficticios? ¿O a qué se No, debe en realidad? no, el problema ya está Eh, hecho, pe- sí. ya. Es, sim- Es así. es lo que se ve ahí. El tema es que obviamente después tenemos que hacer las tablas para ingresarle los parámetros a Solver. Y esas tablas, ¿cierto? Tienen de columnas la cantidad de variables. Y la cantidad de variables, obviamente, si es gigante, lógicamente que también voy a terminar con una tabla gigante. Esta tabla, por ejemplo, no sé, pues esta tabla tiene cuántos, 6, 7, 8, 9 columnas recién. Pues. Imagínate, la otra tiene 24. Y todavía es una chica, por eso te digo, todavía está un problema chico. Imagínate lo que sería tener que hacer tablas de 80, no sé, pues, de 80 columnas y 20 filas. Es como difícil de trabajar en Excel en realidad, por eso les digo. Ya, Ah, claro. Démosle por un eso link mejor, entonces, pues, profe. ya, hagamos Lingo. Y recuerden que en realidad, ¿cierto? También nosotros hacíamos un truco en Lingo, precisamente también para evitar o por lo menos disminuir las posibilidades de errores, ¿cierto? Usábamos en realidad el mismo Excel para escribir el problema en Lingo, pero usábamos la parte de Excel que me permite en realidad trabajar con fórmulas de texto, porque, ¿cierto? Lo que yo quiero que Excel me haga es simplemente me escriba las combinaciones que necesito para no equivocarme, para hacerlas de la manera más automática posible. Y eso después los traspasamos, ¿cierto? En sí al link. Entonces, vamos aquí voy a agrandar para ir haciendo por esquinas. Primero lo vamos a escribir aquí el modelo completo y después ya cuando esté completito vamos a ir a Lingo a copiarlo, ¿de acuerdo? Entonces, primero, ¿cierto? Bueno, me parece que no todos ustedes han estado en las clases anteriores donde hemos visto las fórmulas de texto de Lingo. ¿Han estado todos o alguien no conoce las fórmulas de texto de Lingo, o sea, perdón, de Lingo, de Excel, como para explicarlas ahí brevemente? Igual, obviamente, lo vamos a resolver completo y les voy a subir después la planilla, así que todos modos lo van a tener. Yo, profe, no Yo he no he podido, estado. yo tampoco. Ya, entonces, Excel, obviamente siempre fue hecho y concebido y todo para que trabajara con números, hiciera cálculos sobre números y toda la historia. Pero también, cierto, en algún momento Excel te empezó a servir mucho como para trabajar bases de datos. Y en ese sentido, cierto, las muchas bases de datos, en realidad lo que son de texto, no obviamente de números. Y a veces, no sé, pues yo quería hacer una base de datos con teléfonos, nombres, direcciones, cosas por el estilo, ¿cierto? Y ahí fue donde se empezó a hacer necesario que en realidad Excel también tuviese fórmulas
que en realidad me permitieran trabajar con texto de alguna u otra manera. Y aquí, y de esas fórmulas, en realidad la más simple que existe es una que se llama esta, concatenar, se llamaba así en algún momento, concatenar, que por ejemplo, a ver, lo voy a pegar acá arriba y acá abajo, que después en la versión actual de Excel, de hecho, como ven ahí decía concat, que es lo mismo. Vamos a ponerlo ahí, ¿cierto? ¿Y qué hace? Punta, simplemente, ¿cierto? Lo que yo le digo en un mismo texto. En este caso, ¿cierto? Arriba yo puse en celda sol y chao, y por ejemplo, concatenar L3, M3 como parámetros, me junta en un solo texto, hola, chao, hace una palabra con todo lo que yo le dije. Y la de abajo, la concat, hace lo mismo. Lo que pasa es que ahora, digamos, en estas versiones últimas de Excel le cortaron el nombre simplemente a la fórmula, pero es exactamente la misma antigua. También en estas fórmulas concatenar, yo puedo, como los parámetros, fíjense ahí, se ve mejor, me imagino, concatenar, ¿cierto? Paréntesis L3, M3 y así. Yo puedo, en realidad, separados por punto y coma, escribirle una infinidad, digamos, de cosas que quiero que concatene y que obviamente pues simplemente va a pescar todo lo que yo le puse de parámetro y lo va a juntar ahí en un solo texto, ¿de acuerdo? Pero también me permite, además de indicarles celdas, como en este caso, escribir directamente adentro. Y eso, lo que yo escriba directamente dentro de la fórmula, también se lo va a agregar lógicamente como texto a mi resultado. Y tiene que ser, sí, entre doble comillas, e incluso acepta, por ejemplo, espacios. Aquí yo lo único que hice, doble comillas, un espacio, doble comillas. Entonces lo que hace es que entre el hola y chao, inserta un espacio. ¿De acuerdo? Eso es lo que hacen las fórmulas de concatenar. Ahora, afortunadamente también para nosotros, existe una forma abreviada de concatenar, que hace o sea, es la misma fórmula, pero, ¿cierto? Por suerte de los Excel, se le ocurrió hacerla con ese símbolo. Y hace la misma función, pero hay que irla indicando entre cada par de cosas que uno quiere que una. Por ejemplo, y obviamente va como fórmula, si hago esto, X, ¿cierto? Mi primer elemento del texto que estoy creando es una X. A eso le voy a unir el contenido de esa celda y a eso le voy a unir el contenido de esta otra celda. Ya, fíjense, X, obviamente las comillas no las incluyo en el texto porque es la manera de reconocer simplemente que yo le estoy agregando un texto. X más lo que está en C4 más lo que está en D3. Todo eso unido en un solo texto. Y entonces el resultado es X1, ¿cierto? X viene acá, estaba en la misma fórmula. El primer 1 corresponde a ese 1 y el 1A lo lee de arriba. Entonces me juntó todo, X1, 1A. Y esta forma es la que quiero usar, obviamente, para primero generar todas las variables, pero es cierto, yo necesito en mi modelo de Lingo escribir tres cosas. Pues la función objetivo, que aquí arriba la vamos a poner, función objetivo. También las restricciones, primero de origen y después, ¿cierto?, las restricciones de destino. Esta formulita, ¿cierto?, si la miran bien, yo quiero, obviamente, que cuando la arrastre para los lados, ¿cierto?, me construya en el fondo todas las combinaciones de variables que existen. Porque acuérdense que aquí, básicamente, ¿cierto?, las variables lo que representan es cuántas unidades yo envío, ¿cierto?, en este caso de agua, entre cada par origen-destino. Por eso, ¿cierto?, la cantidad de variables son todas las combinaciones posibles. Porque yo, en teoría y por estructura del problema, yo podría enviar de cualquier origen a cualquier destino. Pero, ¿cierto?, en particular, ¿cierto?, yo quiero aquí que la fórmula de la función objetivo, ¿cierto?, que me escriba la suma de todas estas variables, ¿cierto?, pero con su respectivo costo, ¿ya? Así que eso obviamente tenemos que a esta expresión que estamos haciendo, que
por el momento solamente me está dando el nombre de la variable, ¿cierto? A eso obviamente le tendré que agregar el costo que corresponde a, en este caso, ese par origen-destino en particular. Hay algo más que agregar aquí, sí, antes de, que es fijar la columna y fijar la fila. Eso es cierto, lo hemos hecho también incluso en la primera parte del curso, varias veces lo hicimos, para cuando queríamos extender ciertas funciones para que, digamos, me modele como corresponde. Aquí vamos a hacerlo así para el lado. Ahí está, ¿cierto? Estas son las 24 variables que participan en este modelo, ¿cierto? El primer índice va de 1 a 4 y el segundo índice, digamos, va de 1A a 4B. Existe el 1A, el 1B, el 2, el 3, el 4A y el 4B, ¿ya? Por eso en realidad, ¿cierto? Hay 6 columnas, porque en realidad tengo 6 índices distintos con la diferencia que yo introduje A y B, ¿cierto? Para recordar que en realidad pertenecen a una misma ciudad. Esas son las variables que participan, pero bueno, de esto yo voy a rescatar esa fórmula, la primera, solamente la esquina, la voy a pegar ahí y después la voy a pegar acá. Y más adelante las vamos a emplear. Ya. ¿Dudas hasta ahora de cómo escribir, por lo menos aquí, solamente la variable? ¿Alguna duda? No, profe. No, no es. ¿No? No. Ya. De ahí obviamente practiquen harto, obviamente, porque es re fácil aquí eventualmente cometer errores de la posición en realidad, digamos, de qué arrastrar, de qué cosa fijar y qué sé yo, y de ahí pueden obviamente terminan con resultados errados. Ya. Aquí, ¿cierto? Esta parte de arriba yo quiero que sea mi función objetivo. Acuérdense que aquí yo lo único que estoy creando es texto, entonces en realidad termina escrita, digamos, la función objetivo de mi problema. Y después todo eso yo lo voy a pescar y lo voy a llevar a Lingo y lo voy a pegar en Lingo para que, como texto, y Lingo obviamente ahí vamos a ver que lo reconoce, que no se hace ningún problema. Pero me faltan dos elementos aquí. Primero, que tengo que, es mi función objetivo, tengo que agregarle el costo de esta variable en particular y a eso lo uno porque recuerden que esto Lingo hay que indicarle los por y es solo uno con un más. Ya, fíjense que escribí. Ahí se ve completa. Cambié la fórmula para que ahora, ¿cierto?, escriba 16 por x11a más, que es mi función objetivo, ¿cierto? En Lingo es el primer término de mi función objetivo, de los 24 términos que tiene mi función objetivo, ¿cierto? Porque son todas las combinaciones. Ese es el primer término. Y ahora, bueno, esta misma fórmula la arrastro para el resto. Y ahí tengo prácticamente escrita mi función objetivo. Hay un solo detalle que arreglar, que es, ¿cierto?, la sintaxis de Lingo, que en el último término, que va a ser este 0 por x44b, que obviamente vamos a incluir por formalidad, aunque el coeficiente 0 lógicamente que va a anular la variable, pero por formalidad es mejor escribirlo. El último más lo reemplazo por punto y coma, ¿cierto? Porque eso es lo que Lingo usa como referencia para saber que la ecuación se le terminó. Y ahí tengo, ahí sí, esa es la función objetivo completa, escrita completa. Esto lo vamos a copiar después, lo vamos a pegar, ¿cierto?, en Lingo como texto sin formato. Y eso, ¿cierto?, le va a reconocer la función objetivo como tal. Además que obviamente hay que hacer un par de detallitos en Lingo que me permiten también, obviamente, que me reconozca esto como función objetivo. Pues, y hay algo cierto que agregar todavía.
Las funciones, digamos, las restricciones en realidad son bien sencillas también. Si recuerdan aquí la estructura que tienen, yo tengo, ¿cierto? Básicamente dos grandes grupos de restricciones. Por una parte, las restricciones que yo puedo llamar de origen y las restricciones de destino. Por eso así lo marqué acá. Las de origen, ¿cierto? Lo que hacen es asegurar que lo que un origen tiene, en este caso, ¿cierto? Los ríos, sea totalmente distribuido a todos a los destinos independientes, ¿cierto? Uno no sabe al principio dónde va a decidir efectivamente enviar agua en este caso, pero matemáticamente yo lo tengo que formular para que pueda enviarlo a cualquier parte. ¿Y eso cómo se representa? En particular, ¿cierto? Primero son restricciones de origen, entonces hay tantas restricciones de origen como orígenes. O sea, si hay 4 orígenes, tendré 4 restricciones acá. ¿Con qué forma? Estas, ¿cierto? Son súper sencillas. Son simplemente la suma de todas las variables que comparten un determinado origen. En este caso, por ejemplo, si el origen es el 1, todas las variables que combinan el 1 con 1A, 1B, 2, 3, 4A y 4B, que son las que están aquí, ¿cierto? Si yo las leo, son todas las que están acá. Esas, todas, la suma directa, simplemente suma, nada más que suma, de esas variables tiene que ser igual a el 50, que es lo que ese origen está ofreciendo. Y cierro con punto y coma, lógicamente, porque es sintaxis de Lingo. Esa es, por ejemplo, mi primera restricción de origen, del primer origen. Comparte lo que tienen en común todas estas variables, es que el primer índice es 1. Y así obviamente aparecen también las otras 3 restricciones. Son 4 en total, recuerden, porque son 4 orígenes, ¿cierto? Segundo índice, primer índice es el 2, primer índice es el 3 y primer índice es el 4, respectivamente, en la segunda, tercera y cuarta. Si se fijan, en todos los casos es la suma a través de todos los destinos, manteniendo un origen fijo, y al lado derecho va lo que ese origen me está otorgando, 50, 60, 50, 50. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? Bueno, Yo supongamos que creo sí. que es más práctica que otra cosa, profe. No sé ¿Ya? Sí, sí, si sí, va esto de mucho en hecho entender o no. es solamente práctica, revisar. De hecho, las fórmulas son como siempre las mismas, y la cuestión es darse cuenta bien, ¿cierto?, dónde empiezan y terminan estas cosas. Y los destinos es como la misma idea, ¿cierto? Pero son sumas, ¿cierto? En este caso son sumas a través, digamos, de los destinos, que es lo que aseguran, ¿cierto?, estas restricciones, que un destino reciba lo que está pidiendo, ¿cierto?, independiente de qué origen viene, ¿ya? Y eso es más o menos la misma idea de que pasó con los orígenes, pero a través de manteniendo el destino, ¿ok? Y eso en el fondo yo lo tengo aquí a través de las columnas, ¿ok? Fíjense en lo siguiente. Y aquí obviamente después hay que hacer un pequeño truquito nomás para arreglar el tema. Hacia abajo. Fíjense qué variables participan. El segundo índice de todas estas variables es el 1A, ¿cierto? Que es el primer destino, que en este caso era el verdugo obligatorio. El primer índice, que es el origen, pasa por todos, 1, 2, 3, 4, pero mantiene el segundo. Eso es precisamente lo que hace, ¿cierto?, la restricción de destino, ¿ya? Se pasea por todos los orígenes, pero mantiene un destino específico. Y eso es igual, lógicamente, al 30 en este caso, con, bueno, punto y coma para que el Lingo lo reconozca. Aquí, verticalmente, en el fondo, yo tengo la restricción, ¿cierto?, que Lingo necesita. Tengo que escribirla horizontalmente, lógicamente, para que Lingo la pueda después trabajar, pero, ¿cierto? Eso en realidad es lo de menos, que ya vamos a ver cómo se puede hacer. Lo importante es que la tengo construida verticalmente, y si la arrastro para acá,
Ahí aparece para todos los demás destinos. El 1B, el 2, el 3, el 4A y el 4B. Son las restricciones de destino, son tantas restricciones, ¿cierto?, como destinos existen. Así que son 6. Y aquí, ¿cierto?, para mí son columnas. Pero eso no es ni un problema, porque aquí yo tengo escrito en columnas y lo copio. Le hago un pegado especial, transponer, ¿cierto?, valores. Y esta fórmula de copiar de Excel, ¿cierto?, lo que me convierte es una fila, o sea, una columna, me la convierte en una fila. Y eso sí que es lo que necesito. Y aquí sí las tengo escritas en el sentido, digamos, que me pide el lingo. Y eso, ahí, ¿cierto? Todo lo que tengo con otro color, en el fondo es el modelo completo y lo que tengo que traspasar a lingo ahora. Esto, bueno, no vamos a alcanzar a traspasarlo a lingo ahora, pero ya en la próxima clase, hecho, bueno, me gustaría repasar esto, lógicamente la fórmula arbitral y todo de nuevo para que lo recuerden bien, porque esto sí les va a facilitar mucho, mucho la vida, ¿ok? A los problemas que vienen un poco más adelante, esto les va a facilitar bastante el trabajo, escribir esto. Esto lógicamente ustedes lo podrían tipear sin los problemas, pero las posibilidades de que se equivoquen tipeando algo así son bastante altas. Así que es mejor que se lo aprendan, digamos, con fórmula, ¿de acuerdo? Ya. Como les digo, ya por tiempo no nos alcanzamos a terminar ahora, pero compartimos la próxima clase repasando esto, obviamente, y lo vamos a introducir al lingo, vamos a ver el resultado y lógicamente y analizar algunas otras cosas. Y ahí también partimos otro ejemplo. ¿Preguntas? ¿Ninguna? No, profe. No. Ninguna, profe. Bueno, entonces nos veríamos la próxima clase, ¿ok? Bueno, que estén Ok. bien. Listo. Listo. Gracias. Chao, chao, chao. Bye.